gracias a Dios que me permite compartir a través de este medio la revelación de la palabra de Dios. Es verdad que hay una enorme responsabilidad personal de expresar a través de un medio como este lo que dice el texto bíblico con la convicción de que el Espíritu Santo guíe la expresión que se menciona aquí y que no tergiverse la enseñanza de la Escritura. Pero siempre creo yo que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender la revelación de la Escritura y que sea factible mostrar siempre que la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, debe siempre, siempre alinearse a la verdad y a la justicia y no puede ser jamás neutral. Es el día 803 del jueves 30 de este mes de junio. El texto que vamos a tener como motivación es Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Tengamos un momento de oración para poder presentar este tema tan importante que vamos a ver hoy. Amado Padre Celestial, quiero abrir mi corazón, porque solo por tu gracia que tú me permites hablar a través de medios como este, y que te ruego en esta mañana que tú permitas que tu Espíritu Santo use, Señor, la vida mía, soy tu siervo, pero úsale, Señor, con todo el poder del cielo para hablar con denuedo tu palabra y que esta revelación permita dejar una huella por acción solo por tu gracia a cada persona que puede escuchar este mensaje. Te lo ruego en el nombre de Jesús. No permitas, oh Dios, que salga de mi boca palabras que no se ajusten a la verdad de la revelación tuya y de los hechos de la historia. Permite, Señor, que sea un tiempo hermoso y que este mensaje pueda ser escuchado en todas las direcciones de nuestra geografía, de nuestro país y fuera de nuestra nación. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como si fuese tal vez el último mensaje que el Señor me permita hablar, quisiera decir bajo el tema Iglesia en un avivamiento. ¿Cómo debería ser la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en un avivamiento? ¿Cómo sería una situación así? Permítame compartir textos bíblicos a través de un material que en unas láminas lo voy a presentar. El tema que vamos a ver, como les decía, es Iglesia en un avivamiento. El libro de Habacuc, capítulo 3, verso 2, dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Este verso es tremendo, porque en primer lugar dice, y me pongo yo en esa posición: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. No me permitas, Señor, decir algo que no corresponde. Temo tu palabra, pero tú me has revelado tu palabra y quiero hablar de ella con toda la fuerza de mi ser.
Oh Jehová, dice la siguiente parte del texto, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y es mi clamor, Señor, que tú avives la obra de tu iglesia, de la Alianza Cristiana y Misionera, en estos tiempos duros y difíciles que vive el Ecuador. Nos estamos haciendo mucho daño. Tú sabes eso, Señor. Por eso te pido que tú avives tu obra en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos, hazla conocer. Pero en tu ira, acuérdate de la misericordia. Por eso, Señor, anhelo que tú enciendas con el fuego tuyo a cada miembro de la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Encienda su corazón. Y como dice esta lámina en la parte inferior derecha, fuego de Dios para que arda mi corazón. Fuego de Dios para que arda mi corazón. Eso es lo que te pido, Señor, en este día. Después de 28 años de la muerte y resurrección de Jesucristo, Pablo, estando preso en la cárcel de Roma, llamó a 4 hombres de confianza y les dio una responsabilidad. Les llamó a Tíquico, cuyo nombre significa feliz, afortunado, y le entregó en sus manos la carta a la iglesia de Éfeso, que es conocida carta a los Efesios. Llamó a Epafrodito, que era colaborador en el ministerio de Pablo, y le entregó la carta a Filipenses. Llamó a Espadras, cuyo nombre significa consiervo, amado del apóstol Pablo, y le entregó la carta a Colosenses. Luego llamó a Onésimo y le entregó la carta a Filemón. Lo que vamos a hablar ahora, bajo el nombre ¿Cómo es una iglesia en avivamiento?, será basado en el capítulo 1 del libro de los Efesios, que busca de alguna manera que cada uno de nosotros, como la iglesia de Cristo, sepamos quiénes somos. ¿Quién es usted?, nos preguntaría el Espíritu Santo. ¿Cómo contestaríamos? Viviendo en Cristo. Esta descripción de lo que significa en Cristo, vamos a analizarlo cuidadosamente, basándonos en la carta a los Efesios. Querida iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, la iglesia en un avivamiento es el tema que vamos a ver. El versículo 2 de Efesios del capítulo 1 dice que la carta que Pablo le dio a este hombre es dirigiéndole a los santos y fieles que están en Cristo. Fíjese que el texto de Pablo presenta 2 elementos que les fusionan: santos por una parte y fieles por otra. Qué bueno saber que ante los ojos de Dios yo soy santo por la obra redentora de Jesucristo, pero a su vez es fiel, porque estar en Cristo es factible que estos 2 elementos vitales, la santidad y la fidelidad, se puedan fusionar. En Cristo es posible ser santo y fiel a la vez. Tomemos un ejemplo. Decir el agua en el pez no es lo mismo que el pez en el agua, ¿verdad? El pez en el agua está en su medio natural. El pez cumple su propósito. Nada, se desplaza, se alimenta, se reproduce, etc. Es su medio natural, el pez en el agua. Si sale del agua, se convierte en pescado y sirve para servirse en la mesa. Al pescado se le come. Pero mientras está
en el agua, el pez realiza su trabajo. De igual manera, nosotros, santos y fieles, actuamos de esa manera cuando estamos en Cristo. En Cristo. Estar en Cristo es estar en el medio natural. Donde Cristo esté, allí estoy. Y donde esté yo, deben ver a Cristo en mí. Quiero repetir esto porque es importante. Donde Cristo esté, allí estoy. Y donde esté yo, deben ver a Cristo en mí. Por lo tanto, mi seguridad y mi eficacia está en que esté en Cristo. Mi seguridad y mi eficacia, que tiene que ver con propósito, está en que esté en Cristo. Eso implica una iglesia en avivamiento. Cada miembro de la iglesia, por lo tanto, debe estar en Cristo, como el pez está en el agua. Efesios 1, del 3 al 10 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Qué texto más hermoso, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos leído este texto? Creo que muchas veces. ¿Qué significa este texto en la práctica? ¿Qué significa? Permítame describir entre los dos grupos de textos que vamos a ver ahora 12 características que presentan el diseño de Dios para cada miembro de la iglesia. Primero, somos bendecidos con todo tipo de bendición espiritual, como dice Efesios 1:3. En el cielo tenemos un depósito de recursos para poder utilizarlo aquí en la tierra. Por lo tanto, el creyente tiene una participación del cielo y estando en la tierra, tiene opción de usar esos recursos de toda bendición espiritual en las regiones celestes para transmitirlos aquí a la tierra. 2. Somos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él, como dice el verso 4. En otras palabras, lo que se está diciendo es que la tierra donde usted y yo estamos, la tierra fue diseñada para que habite el ser humano en completa santidad. Así fue el diseño original. Por eso Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. 3. Predestinados para ser adoptados como hijos. Efesios 1:5. La redención del ser humano estuvo planificada antes de que el mundo sea hecho. Antes de que el universo exista, el plan de Dios ya estuvo preparado para que exista un planeta Tierra en donde viva el ser humano. Y en ese planeta Tierra, Dios forma al ser humano con todos los elementos químicos que la Tierra tiene y sople y ponga en ese cuerpo, muñeco de barro, un alma, una capacidad de que sea un ser viviente.
Por lo tanto, toda esa planificación ya estuvo hecha. La planificación ya estuvo en la mente de Dios de que el hombre decida rebelarse contra él. Y que Dios, desde el capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis, proponga la venida de un redentor. La venida de Jesucristo, por lo tanto, estuvo todo planificado desde que antes el mundo se ha hecho. Qué tremendo, ¿verdad? 4. Somos designados para poder alabarle a Dios, como hemos mencionado en el verso 6. Nacimos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. 4 características importantes. 5. Por la gracia de Él, Efesios 1:7, hemos sido perdonados nuestros pecados por la sangre de Cristo, que tiene toda la capacidad para liberarnos de la esclavitud del pecado. Esta es una característica importante. 6. Nos dio sabiduría y entendimiento. Efesios 1:8. Por la liberación del pecado, nos dotó de sabiduría e inteligencia para hacer el bien. Imagínese usted, habiéndonos liberado del pecado del punto 5, nos da sabiduría y entendimiento para estar capacitados para hacer el bien. 7. Portadores de los secretos de su voluntad, el versículo 9. El misterio de su voluntad fue revelado. 8. Nos capacitó para trasladar las cosas del cielo a la tierra, como dice el versículo 10. En el tiempo apropiado, Cristo tendrá control de las cosas del cielo y de las cosas de la tierra. 8 características del texto mencionado. Los versículos del 11 al 14 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 1, del 11 al 14. ¿Qué puntos podríamos sacar de estos textos? El punto 9. Hay un propósito para mí y que yo tengo que descubrirle. Efesios 1, el versículo 11, la parte B. Su perfecta voluntad es que descubre ese propósito. Y para eso me da todos los recursos necesarios para que yo pueda descubrir el propósito por el cual fui engendrado desde antes de la fundación del mundo y cuando estaba dentro del vientre de mi madre. 10. Un estilo de vida que se constituye en una alabanza para su gloria. Si yo estoy en capacidad para adorar a Dios en espíritu y en verdad, eso tengo que hacerlo con un estilo de vida, como menciona el versículo 11 o el versículo 12. 11. Sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 13. Por haber creído en el evangelio de la buena noticia, soy marcado, soy sellado. En el mundo donde me desenvuelvo, tengo una marca del cielo llamado Espíritu Santo. Por lo tanto, soy yo separado, estando en el mundo para vencer lo que hay en el mundo para la gloria de su nombre. Y 12, garantía para recibir la herencia del Padre, como indica el versículo 14, cuando se haya completado en formar su pueblo y alabe a Dios por su grandeza. Frente a eso, podemos nosotros resumir a través de este sistema que ustedes pueden ver en la pantalla.
Uno, soy bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Tengo un depósito allá en el cielo preparado para mí. Ese depósito empieza a distribuirse a quien Él escogió para que sea santo y sin mancha delante de Él. Él escogió a usted, me escogió a mí para ser santos y sin mancha delante de Él. Una vez que nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él, nos capacitó para adorarle con un estilo de vida con lo que hago. Si Él me escogió para ser santo y sin mancha delante de Él, me perdonó todo mi pecado por la obra redentora de la cruz. Pero por otra parte, ese depósito, ese lugar lleno de toda bendición en los lugares celestiales, me permite que se utilice aquí en la tierra porque fui predestinado para ser llamado hijo de Él por medio de Jesucristo. Y en esa condición de ser hijo adoptado, me dotó de sabiduría e inteligencia. Y esa sabiduría e inteligencia me permiten mostrar al mundo que soy marcado por el Espíritu Santo. Al ser predestinado como hijo, soy portador de su voluntad. Soy portador de su voluntad. Y al ser portador de su voluntad, puedo descubrir el propósito para el cual Dios me tiene aquí en la tierra. Por ser predestinado, ¿no? Hijo adoptado por Dios, estoy capacitado para que ese depósito que tengo en el cielo pueda ser trasladado aquí a la tierra. Y al ser predestinado como hijo, tengo la opción de recibir la herencia. Usted ve en este cuadro que lo de amarillo es por ser escogido y lo que está en verde por ser predestinado. Todo eso es usted, soy yo. Por lo tanto, con todo ese poder, podemos desarrollar una iglesia con el poder del Espíritu Santo, desarrollar una iglesia en avivamiento. ¿Qué es lo que deberíamos hacer con todo esto? ¿No le parece que es una buena pregunta? ¿Qué debo hacer con todo? El problema en la tierra es que no sabemos lo que somos. No sabemos lo que tenemos. Porque no hemos entendido de la mejor manera el amor de Dios en la obra redentora por medio de Jesucristo. Si todos entendiésemos lo que es la obra redentora de Jesucristo, entonces, y solo entonces, sabremos lo que somos y lo que tenemos. Yo pregunto, ¿qué pasaría si logramos apropiarnos de todo el resultado de la redención? ¿Qué pasaría si cada miembro de la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera logramos apropiarnos del resultado de la redención? El texto de Efesios 1 ha sido expuesto. Analicemos un hecho de la historia, de la vida de Juan Wesley, y por él el avivamiento que surgió y transformó la realidad social y política de Inglaterra. Y hagámonos esta pregunta. ¿Podemos esperar algo similar en el Ecuador? ¿Es posible tener un avivamiento similar a lo que sucedió en Inglaterra con la vida de Juan Wesley? Esto vamos a ver a continuación. Juan Wesley, un hombre de pequeña estatura y delgado. Juan Wesley, nacido en 1703 y murió en 1791. 15º hijo de 19 de un predicador anglicano llamado Samuel y de su maravillosa esposa llamada Susana. De los 19 hijos, 9 murieron por enfermedades, porque la situación de salud que vivía Inglaterra en ese tiempo era terrible. Juan Wesley
sometido a una educación rigurosa de devoción y disciplina por su extraordinaria madre, llamada Susana, una mujer ejemplar, muy disciplinada, que sabía formar en los hijos el temor a Dios y aprender a leer y escribir, aprendiendo a leer las Sagradas Escrituras. Juan Wesley fue rescatado del fuego por un incendio en su casa cuando él tenía 5 años. Y cuando fue rescatado, porque se quedó solito en la parte alta de su casa mientras estaba en llama, fue rescatado. Su madre dijo que era un tizón arrebatado del fuego, según Zacarías 3:2. Juan Wesley se ordenó como predicador en 1728, a los 25 años de edad, joven. Formó el Club de los Santos y juntamente con George Whitefield y su hermano Carlos Wesley, con una férrea disciplina, oraba, ayunaba y estudiaba la Biblia diariamente. Así fue Juan Wesley. Pero, ¿qué pasó? Con ese ímpetu, con esa disciplina, fue enviado desde Inglaterra a las colonias británicas, en lo que hoy es Estados Unidos, en 1735. Y fue un verdadero fracaso. En el barco donde navegaba hubo un accidente y en una tormenta fuerte se rompió el mástil del barco y Juan Wesley tuvo miedo a morir y quedó impactado por un grupo de moravos alemanes que alababan a Dios, cantaban a Dios sin recelo. Y ahí le hicieron una pregunta. ¿Tienes tú, Juan, le dijeron, seguridad de salvación? Yo soy disciplinado, respondía él. Yo leo la Biblia. ¿Tienes tu seguridad de salvación? Y él se dio cuenta que no tenía. Luego de ese fracaso regresó a Inglaterra, frustrado. Y el 24 de mayo de 1938, note, a los 33 años, similar a la vida de Cristo, en una prédica de una iglesia alemana de los moravos, escuchó la reflexión del prefacio de Martín Lutero. De paso, 200 años después de la reforma en Alemania de Lutero, llegó la reforma a Inglaterra con todo lo que hemos estado analizando. En 1938, en base a esta análisis del libro de Romanos y de Efesios de Lutero, obtuvo Juan Wesley la salvación y la seguridad de que era salvo por medio de la fe en Jesucristo, y su corazón ardió en llamas y su vida fue transformada en su totalidad. Qué precioso, fíjese, a la edad de 33 años, después que había tenido ya muchos años de predicador. ¿Sabe qué pasó con él? Predicó 40,000 sermones, que lo publicó en 4 tomos. 4 tomos también se tiene registrado de sus diarios y de sus cartas. Tratados de teología y de la vida cristiana, 5 tomos. Sabía griego, sabía hebreo, sabía latín. Fue un hombre espectacular. Viajó 250,000 millas para predicar el evangelio. Y la predicación se basaba en la fe en Cristo, en el testimonio del Espíritu Santo y la santificación. Se casó con Mary Basley, una viuda con 4 hijos. Ella le abandonó y no tuvo ninguna descendencia. La vida de Juan Wesley es un excelente ejemplo. Uno de los temas que él menciona es que él decía, yo no puedo permitir que las aves adoren antes que yo. Por eso siempre madrugaba él para orar. Pero, ¿cuál era la situación de Inglaterra en el tiempo de Wesley? Un periodista escribe un libro que es estupendo, Inglaterra antes y después de Wesley. Al entrar a Londres
dice este periodista, la gente se golpeaba su cara por el hedor putrefacto de los baños públicos, desagües en donde se botaban los cadáveres de los niños de los niños que de 4, 3 morían y no llegaban a los 5. La basura acumulada permitía que el centro de la ciudad se convierta en un pozo de enfermedades: cólera, tifus, tifoidea, sarampión. Por eso 9 hermanos de Juan Wesley murieron de enfermedades. Entre las calles estrechas de la ciudad había una cantina por cada 5 casas. La pobreza y el alcoholismo era lo común en toda la ciudad. Las cárceles eran un verdadero infierno viviente. No había agua, no había aire, sin baños, sin atención, sin comida. Era el centro de oscuridad, salvajismo y bestialidad. El ahorcamiento de los criminales, niños, jóvenes y adultos, se convirtió en un show para la ciudad, cuyos cadáveres eran robados para ser vendidos a los médicos cirujanos. Eso era Inglaterra en el tiempo de Wesley. El número de esclavos saqueados de África eran en el orden de 46,000 por año. Eso hacía Inglaterra. Les sacaba de sus hogares en África 46,000 esclavos por año y les trataban de manera despiadada, menos que animales. Las autoridades civiles se movían en una enorme maquinaria de corrupción y soborno, comenzando con el primer ministro Sir Hugh Walpole. El arte se degradó y los teatros se convirtieron en prostíbulos. Eso era Inglaterra. Tal vez creo yo personalmente que no hemos llegado como nación a un nivel como estos. Pero así fue Inglaterra. Y la predicación de Juan Wesley y de este grupo de hermanos permitió un avivamiento formidable que cambió la historia de Inglaterra. ¿Qué pasó con el avivamiento de Inglaterra? La gente con la predicación caía al suelo arrepintiéndose de sus pecados y la presencia de Dios se manifestaba. Miles de personas pobres de la clase trabajadora, mineros, obreros y campesinos, bajo convicción de pecado, salían de su estado pecaminoso y se liberaron de la esclavitud del vicio. La predicación se basaba en la llenura del Espíritu Santo, manifestada en la evidencia de su fruto y no en tanto en las manifestaciones físicas. Qué tremendo, ¿verdad? Como debe ser. Cuando la manifestación del Espíritu Santo se mide en el fruto y no exclusivamente en las manifestaciones físicas. Para Juan Wesley, una doctrina correcta tenía que seguir una conducta correcta. Una doctrina correcta tenía que seguir una conducta correcta. El efecto del movimiento del Espíritu Santo fue la conversión de la gente. Se convirtieron 50,000 por semana. 50,000 personas por semana. El discipulado se fortaleció, formando grupos pequeños para alcanzar la madurez cristiana. Si no hay un buen discipulado, se engendran hijos para el diablo, decía así Juan Wesley. Cada grupo pequeño, que en ese tiempo se tenía otro nombre, hoy podríamos entenderla de mejor manera, cada grupo pequeño tenía la convicción, cada persona convertida, de no hacer daño a nadie, hacer todo el bien que se pueda, obedecer los mandamientos de Dios, evangelizar a grupos en los grupos pequeños y formar a los líderes de los grupos pequeños. Así fue el trabajo de Juan Wesley. Las iglesias de ese entonces no le querían a él. Fue despedido de las congregaciones y denominaciones de ese entonces. Por eso él repetía con fuerza que su parroquia
es el mundo. Ese era el pensamiento de él. Qué maravilloso, ¿no? Yo pregunto, Wesley denunciaba vigorosamente todo lo que se constituía en pecado a nivel de gobierno y sociedad. Él no tuvo ningún problema en denunciar el pecado del gobierno y de la sociedad. Con su predicación, las cárceles empezaron a vaciarse. Los borrachos se liberaron del vicio. La corrupción fue atada y se liberó la integridad. Se ató a la pobreza y se liberó la prosperidad. La justicia se restableció. El arte se volvió a ver en los teatros y se dio paso para que se derrogue la esclavitud de los negros. Qué tremendo. ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo suceder todo eso? Solamente yo puedo decir la oración, la predicación ungida, el discipulado y la santidad. 4 cositas que pueden parecer fácil, ¿no? Una profunda oración, predicación ungida, discipulado y santidad. ¿Puede haber un avivamiento en el Ecuador? ¿Cree usted que es posible? ¿Cree que la iglesia de Cristo se pueda unir en oración, en clamor a Dios? Cada miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del país puede convertirse en un predicador, en un misionero. ¿Podríamos cada iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera desarrollar un discipulado sistemático para que estemos capacitados, maduros para enfrentar las crisis y los problemas de la vida? Podríamos decir que cada miembro de la Iglesia de la Alianza tenga una vida de santidad. ¿Es eso posible? Puede flamear así como flamea la bandera ecuatoriana. Puede flamear un avivamiento. ¿Es posible que la nueva historia del Ecuador se escriba de rodillas? ¿Es posible eso? ¿Que la nueva historia del Ecuador se escriba de rodillas? Esta es una pregunta importante que necesitamos nosotros comprender. ¿Estamos dispuestos a hacer este trabajo? Yo le pregunto a usted, ¿qué deberíamos hacer? Entremos a un tiempo de oración. Y como les decía al principio, como si fuese la última oportunidad, quiero abrir mi corazón y decirle, iglesia amada de la Alianza Cristiana y Misionera, tenemos que ser radicales. La iglesia de Cristo tiene que alinearse siempre a la verdad y a la justicia. No somos neutrales. No podemos ser neutrales. Tenemos que alinearnos a la verdad y a la justicia y extender el reino de los cielos a través de una vida en santidad, de oración y predicación continua y un discipulado sistemático que sea factible, que cada creyente pueda madurar y convertirse en un agente de orden y no de caos que tanto está afectando nuestra sociedad. Vamos a orar. Señor, aviva la obra de tus manos. Hazla florecer, Señor. Hazla florecer. Hemos escuchado tu palabra. Danos temor al escuchar tu palabra. Aviva la Iglesia Alianza Cristiana Misionera en estos tiempos. En medio de estos tiempos, oh Señor, revélate. Hazte conocer, Señor. Ni la ira, acuérdate de la misericordia.
Levanta la iglesia, Alianza, con humildad, con sencillez, con poder, con fuerza en el nombre de Jesús. Danos sencillez completa, amor el uno para con el otro, Señor, porque el amor al prójimo no hace daño. Ayúdanos a ser eficaces y eficientes. Conviértenos a cada miembro de la iglesia de la Alianza en misioneros. En nuestro lugar de trabajo, en la trinchera, ayúdanos, Señor. Oramos, oh Dios, para que este paro nacional se detenga y que la autoridad pueda ejercer como le corresponde la espada, con sabiduría y ética, con una moral absoluta, pero debe ejercer. Para eso tú, oh Dios, le diste la espada, le diste la espada. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, no permitas que los grupos sociales, sus líderes, destruyan la nación. Detén el terrorismo. En el nombre de Jesús, no permitas que que sigamos autodestruyéndonos. Perdona nuestro pecado como iglesia. Perdona nuestros pecados como pastores. Perdona el pecado de la nación. Perdona el pecado del señor presidente de la República. Perdona el pecado del grupo indígena. Perdona el pecado del señor Isa en el nombre de Jesús. Perdónanos como ecuatorianos. Hemos ofendido tu nombre. Perdónanos, Señor. Oramos por la economía mundial y que la inflación se detenga, que está afectando a muchos países, a nosotros, a Estados Unidos, a todos los países, en el nombre de Jesús. Danos, Señor, seguridad como nación. Detén la delincuencia. Que todos los que han hecho daño al bien público y privado sean juzgados bajo la ley. Sean juzgados bajo la ley. Esto es justo. Que brille la justicia en el nombre de Jesús. Sana a las personas que están enfermas y atravesando por problemas de salud. Obra, oh Dios, conforme a tu perfecta voluntad. Oramos por el retiro de ANAFE de la Alianza Cristiana y Misionera. Que nuestras hermanas puedan disfrutar de su retiro. Y levántanos como iglesia. Señor, ayúdanos a percibir lo que somos. Que estas 12 características que hemos aprendido hoy podamos usarla con poder para la gloria de tu nombre. Gracias de todo corazón. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén.